Hola, en este video vamos a ver lo último son las estrategias dominantes en esta serie de videos. Espero que haya sido de su agrado y que le hayan entendido. De todos modos, podemos regresarle nuevamente y si hay alguna duda a la hora de desarrollar o de implementar el juego en Gambit. Entonces, el tema de las estrategias dominantes ya lo hemos visto en otro video de manera muy simple. Ahorita pues tenemos muchas opciones, entonces vamos a tener que ir analizándolas uno por uno, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede en el caso de las estrategias dominantes. Vamos a irnos aquí entonces, vamos a ver esta opción aquí. Entonces, vamos a analizarlo primero y luego ya vamos a ir viendo lo que nos da el software. En este caso, en este conjunto de información, nos vamos con las estrategias dominantes, nos vamos con inducción hacia atrás, del último al primero, ¿no? Aquí vemos que en este caso termina jugador 2. Entonces, ¿cuál estrategia domina para el jugador 2? Y vemos que entre mantenerse y retirarse, o call y fold, perdón, en este caso es rojo, entonces es jugador uno, ¿no? Entonces tenemos que ver los números que corresponden al jugador uno. ¿Cuál es el caso que le da mejor? Por ejemplo, en este caso, entre -2 y -1 es mejor fold, o sea, retirarse. Y entre -2 y -1 también en esta misma rama es mejor fold o retirarse. Entonces aquí la que domina es retirarse, ¿sí? En este set de información, ¿sí? Entonces esa que se va a eliminar la estrategia CAL en los dos casos. Vamos a darle aquí tools, dominance, y le vamos a dar strictly or weakly, ¿no? El que es estricta o dominación estricta o suave le llaman. Entonces vamos a darle siguiente y es lo que acabamos de comentar. Entonces en este caso se elimina la primera, ¿no? La que es cal en este caso para este jugador. Ahora vamos a analizar cómo queda aquí. Si aquí tenemos para ahora el que va a elegir este es el jugador uno. Entonces, ¿qué opciones le queda? Perdón. Aquí también ya se hizo la elección de jugador uno, ¿no? Al mismo tiempo están haciendo este y este, ¿no? Que corresponden al fin del juego, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿ok? Entonces vemos que se elimina también la opción del jugador 2 que es check. ¿Por qué? Porque el jugador uno se queda con fault y el jugador, bueno, en este caso queda prácticamente lo mismo para el jugador 2, ¿no? Que le quedaría en este caso uno y uno, ¿no? Vamos aquí. Entonces él se podía ir por bet o apostar, donde podía él ganar más que uno, ¿no? Entonces, este por eso se elimina enseguida, ¿no? Si vemos, este se elimina porque por aquí tenemos uno y aquí tenemos dos y uno. Entonces, pues nos conviene irnos por esta rama de aquí. ¿Por qué? Porque esta de aquí va a obtener lo mismo que lo mínimo de aquí. O sea que aquí podríamos obtener más. ¿Ok? Entonces, por eso se elimina esa primera rama. Aquí vemos entonces, en estos casos también. Aquí tenemos entre check y bet para el jugador, en este caso, jugador 2, ¿no? ¿Ok? Y en estos casos de aquí vemos que no hay dominancia. ¿Por qué? Observamos aquí, eh, voy a regresarme, entre call y fall. Si se fijan, para el jugador uno obtengo 2 y -1. Gana call, o sea, nos vamos por arriba. Y entre esos dos, entre call y fall, gana fall. Quiere decir que aquí es mejor retirarse. Pero están en el mismo conjunto de información. Entonces aquí no hay dominancia, porque en este caso es mejor call y en este caso es mejor fall. Entonces aquí podemos decir que no hay dominancia en estos casos. ¿Sí? No domina ninguna. En algún caso es mejor una y en otro caso es mejor la otra. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo es que si nosotros tenemos como jugador uno una carta pequeña, ¿sí? Una J, y si el jugador 2 voy a acercarle un poco más aquí para ver nada más esta partecita de arriba, esta parte de aquí nada más. Si estamos nada más con la opción J, ¿no? Si tenemos una carta baja y el jugador 2 nos sube la apuesta, entonces siempre es mejor para nosotros, en este caso, fold, que es retirarnos, ¿sí? Si tenemos una carta media, lo que nos está diciendo aquí es que si tenemos una carta media, o sea, Q, eh, en un caso podríamos ganar y en otro caso podríamos perder. Entonces, ahí no tenemos ninguna dominancia, ¿sí? No tenemos dominancia para el jugador uno.
Y en el último caso, cuando tengamos una carta alta, pues tenemos opción siempre de ganar. Entonces, eh, nos quedamos en call, o sea, en mantener la apuesta o subir la apuesta. Entonces, aquí tenemos que esa domina para el jugador uno. Ahora veamos la siguiente. Le podemos dar siguiente aquí para ver la dominancia en el jugador 2. Entonces le damos siguiente aquí y vemos que ya se empezaron a eliminar algunas conexiones, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí, ya se eliminaron algunas ramas para el jugador, quedan algunas desconectadas. Quiere decir que esas no son opciones posiblemente válidas, ¿sí? Entonces vemos que algunas para el jugador 2 no tienen dominancia. Por ejemplo, esta de aquí no tiene dominancia, porque aquí sería entre -2 y -1 sería mejor fold, o sea, retirarse. Y acá en la otra que está conectada es esta que está aquí. Entre call y fold es mejor call, aquí es 2 es mejor que -1, entonces en un caso es mejor mantenerse y en otro caso es mejor retirarse. Y eso pasa lo mismo cuando el jugador 2 tiene una carta intermedia, que es en este caso Q. ¿Ok? Parecido a lo que pasaba con el jugador uno. Entonces, los nodos alcanzables, entonces, son los que vemos aquí, los que quedan desconectados, entonces no son nodos alcanzables. ¿Sí? Entonces, aquí lo vemos para el jugador, eh, en este caso, 2, ¿no? El jugador uno, vamos a ver si hay alguna otra. Si vemos, aquí se acaba ya entonces. Que aquí entonces ya no hay ninguna estrategia que domine a otra. ¿Sí? Después de analizar lo que hace el jugador 2, el jugador uno ya no tiene ninguna estrategia que domine a otra, ¿no? Y así vemos que se van eliminando las estrategias. Vamos a darle menos zoom para alcanzar a ver completo el panorama del juego. Vamos a quitar nuevamente la dominancia. Entonces damos clic primero, vemos se eliminan para el jugador uno, algunas también para el jugador 2. Y vemos en la siguiente que se eliminan algunas para el jugador 2. ¿Sí? Y ahí quedan esas. Se fijan, pues que nos quedan muchas opciones de juego, ¿no? ¿Dónde terminaría el juego? Que son todas estas que sí, sí están conectadas. O sea, esta, por ejemplo, está conectada. ¿Sí? Si el jugador eh, uno tiene una carta baja y elige check, entonces el otro también su opción es check, ¿no? Si el jugador uno tiene una carta baja y elige bet, ¿sí? Al jugador 2 tiene dos opciones. Ahí. O sea, aquí vemos que no tiene dominancia, ¿no? Sí. Perdón, el jugador 2 tiene una carta media, ¿no? Aquí veíamos. Luego aquí podemos ver si el jugador uno tiene una carta baja. Entonces, si el siguiente jugador, el jugador 2 le apuesta, a él le conviene retirarse, ¿no? Ese es donde cierra aquí el juego. ¿Sí? Si el jugador uno apuesta, entonces al jugador 2 si tiene una carta alta, está igual entre apostar y retirarse. ¿Ok? Entonces vemos aquí, esas son las opciones. Así es como nos queda entonces la parte de dominancia de este juego. También, por último, podríamos ver nosotros el equilibrio de Nash. Equilibrium, aquí podríamos ver el equilibrio de Nash. Y en este caso nos van a aparecer las probabilidades, ¿no? ¿Sí? Aquí ya nos van apareciendo las probabilidades de lo que nos conviene o lo que les conviene a cada jugador hacer. ¿Sí? Aquí vemos aquí, bueno, lo voy a ver desde acá, con un zoom para alcanzar a ver, ¿no? Aquí nos dice que para el jugador uno si tiene una carta baja, entonces él tiene, con un 66% de probabilidades, debería de elegir check. ¿Sí? Y con un 33% de probabilidades, elegir bet. ¿Sí? Eso es cuando el jugador uno tiene una carta baja, ¿no? Aquí vemos que se repite en este caso, check y bet, ¿no? Cuando tiene una carta baja, porque recuerden, estas están conectadas. Él no sabe que tiene el otro jugador. Ahora, si tiene una carta media, ¿sí? ¿Qué le conviene al jugador uno? Con un 88% de probabilidades le conviene mantenerse, digamos aquí, y con un 11% de probabilidad le conviene subir la apuesta.
¿sí? O sea, ahí lo que le conviene a él es dejar que el otro apueste. Porque si él sube la apuesta, pues puede perder, ¿no? Entonces aquí en este caso, eso es lo que nos está diciendo el juego. Y si él tiene una carta alta, o sea, si el jugador uno tiene una carta alta, nos está diciendo que check, o sea, que se mantenga con un 0% de probabilidad y que apueste con un 100%. O sea que a él le conviene siempre, obviamente, apostar cuando el jugador uno tiene una carta alta. Va a ser un comportamiento parecido con el jugador 2, ¿sí? El jugador 2 igual va a ser un comportamiento algo parecido, ¿no? ¿Sí? Pero recuerden que el jugador 2 depende del jugador uno. Entonces, aquí dice, si el jugador 2 tiene una carta media y el jugador uno apuesta, o sea, bet es apostar, entonces a él le conviene más, pues, apostar que mantener, perdón, retirarse que mantenerse. Si es que él tuviera una carta media, el jugador 2, entonces jugador 2 le conviene más, si él tiene una carta media, le conviene más retirarse, o sea, con mayor probabilidad, pero casi casi tenemos ahí el 50 o 50. ¿Sí? Ahora, si el jugador, a ver, este es en el caso de que el jugador 2 tenga una carta media, o sea, la Q. Si el jugador 2 tiene una carta alta, aquí lo vemos en este caso, por eso nos dice también uno, o sea, es un 100% de probabilidades de apostar, ¿sí? ¿Y dónde tenemos otro? Por acá, ¿no? Una carta alta. Ahora, si el jugador 2 tiene una carta baja, entonces va a depender de lo que haga. Si el jugador 2 tiene una carta baja y el jugador uno se mantiene, entonces a él le conviene en un 60%, 66% mantenerse, o sea, retirarse, y en un 33% apostar. Pues es lo que nos está diciendo el equilibrio de Nash, nos está dando entonces las probabilidades de qué es lo que deberían de hacer los jugadores para obtener el resultado más alto posible. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos terminando esta serie de videos. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.